Si alguien la conoce a Lucía, por favor, les pido que le manden un mensaje porque Google la sacó de la llamada. Pero dijo Google que el cartelito dijo que puede volver a ingresar cuando ella quiera. No sé qué pasó. Fue un problema técnico, decía. Bueno, gente, vamos a ir dando comienzo a la unidad número 7. Esta unidad número 7 es de acceso a la justicia. En esta unidad vamos a discutir y se va a hacer muy como más claro y evidente quizás en la unidad de acceso a la justicia esto que hablábamos que los derechos humanos son por un lado un paradigma y por otro lado una disciplina técnica del derecho con sus particularidades, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a ver cómo, vamos a hablar cómo el acceso a la justicia tiene sus particularidades como derecho, pero también es el derecho al acceso a la justicia trata de, los derechos humanos le dan una forma más amplia como paradigma, hablando, los derechos humanos como paradigma le dan una forma más amplia y robusta a esa idea de derecho al acceso a la justicia. Eso lo vamos dejando ahí en el freezer y lo vamos a ir retomando durante la clase. Hoy esta unidad la estamos trabajando en la Comisión 2 con María José Ahumada y con Paula Nemer, que somos los que estuvimos trabajando en la unidad 4, y en la Comisión 1 la trabaja la doctora Noli, también que ella está a cargo de la Comisión de la Mañana, que tradicionalmente la damos mañana. Bueno, ustedes saben, mi nombre es Gabriel Pereira. Otra vez, muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias a quienes están participando en las clases con los trabajos. Sabemos que es difícil, que están cansados y cansadas al final del año, pero que el esfuerzo esperamos que valga la pena para su formación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia sobre el cursado, los temas que vamos tocando, etcétera, que quieran hacer? Bueno, Sí, sí. doctor. ¿Se podría hacer una simulación de parcial? Lo que les decía Lucía, ahí los trabajos prácticos les va a ir sirviendo como algún tipo de simulación de parcial. Lo vamos a hablar con la cátedra y les comento, quizás por lo que podríamos hacer de aquí hasta el final, que alguno de los trabajos prácticos sea una simulación de parcial, pero déjame que lo comente con la cátedra, es una muy buena idea. En otras materias se hace, pero ya déjame que lo charle. Tenemos que resolver cuestiones técnicas de cómo va a ser el examen. Eso también, ¿no? Por lo que decía fuera de la grabación, hay que pulir algunos detalles con la universidad sobre cuánto va a resistir el sistema, si todos juntos rinden el examen, etc. Pero gracias por la sugerencia y lo vamos a tener en consideración. De todos modos, piensen que el examen, el parcial, va a ser algo similar al espíritu de los trabajos prácticos. El espíritu de los trabajos prácticos es que no tan solo muestren que han leído, sino que han aprendido, que han analizado, que son capaces de utilizar lo que han leído como una herramienta para resolver problemas de la realidad o los temas que les circundan a ustedes en la vida diaria, diríamos. Nosotros queremos que entiendan que los derechos humanos son el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho a los derechos humanos es una forma de ver y entender la realidad y de ayudar a resolverla. Bueno, un poco ese va a ser el examen en línea general. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Como les decía, hoy nos vamos a meter ya de lleno, si se quiere, a lo que es la unidad 7. La unidad 7 va a buscar contarles a ustedes y que charlemos en conjunto un poco esta cuestión del acceso a la justicia. Nosotros vamos a tener una sesión hoy en la cual la voy a liderar yo de alguna manera, con la participación de María José y Paula, que están ahí conectadas. Y luego vamos a tener una sesión
a cargo de, o liderada por María José. No sé si Paula y María José quieren saludar a los estudiantes. Bueno, hola, perdón que no tenga prendido el video, pero estoy justo acá complicada en casa. Saludos para todos y bueno, disfruten, aprovechen mucho la clase, la verdad que es un tema muy interesante que eh, no lo van a ver en otra oportunidad y es algo que tiene actualmente mucha aplicación práctica, así que bueno, eso y los espero yo el jueves. Hola, buenas tardes, chicos, chicas. Esperamos que también se encuentren muy bien y bueno, disfruten esta clase que seguramente el doctor Gabriel la va a dar excelente. Meten presión las compañeras, ¿no? Bueno, muchas gracias, Majo y Paula. Y ya saben, cuando quieran agregar algo, lo hacen sin pedir permiso. Bueno, la unidad 4, empecemos con algunas aclaraciones. Nosotros, ustedes juguemos que al acceso a la justicia la partimos en dos. Al acceso a la justicia como concepto y como derecho lo partimos en dos. Vamos a tener una faz individual del acceso a la justicia y una faz colectiva del acceso a la justicia. Nosotros vamos a empezar por la faz colectiva del acceso a la justicia. Vamos a mencionar algunas cositas de la fase individual, pero cuando hacemos esta disección del acceso a la justicia, nos vamos a quedar con la mitad que es más colectiva. María José va a liderar lo que hablamos de la fase individual. Ahora bien, ese juego que hacemos de partir en dos al acceso a la justicia, o de mostrar dos caras, por así decirlo, del acceso a la justicia, dos caras, cuando hablamos de dos caras, es muy común mirar la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos humanos, de hablar que los derechos por ahí tienen dos caras o dos dimensiones, ¿no es cierto? Por eso las dos caras no es inapropiado mencionarlo técnicamente. Entonces, cuando miramos la fase individual del acceso a la justicia, el texto que más carne les da para entender esa mitad, esa fase individual, es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre acceso a la justicia y pobreza. O sobre pobreza en general, el capítulo 4 que habla sobre acceso a la justicia. Ahí es eso donde vamos a ir a ver en ese documento, en esa bibliografía, cuál es el alcance, si se quiere, del acceso a la justicia para las personas. Diríamos, qué es lo que significa tener un derecho al acceso a la justicia, quién es el responsable, qué estándares hay para decir que un recurso es accesible o no es accesible, cómo se comporta o cómo se tendría que comportar el Estado respecto de grupos en condiciones de vulnerabilidad frente al acceso a la justicia de estos grupos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a ser, si se quiere, la piedra principal para entender el acceso a la justicia en esta mitad, si se quiere, en esta dimensión, en esta cara individual. Y después vamos a tener la dimensión colectiva, que se va a apoyar básicamente en tres textos. El texto de Abramovich, el de Bomer y el de Pereira. O sea, son tres textos que el de Abramovich va a retomar, va a mirar el acceso a la justicia en su fase individual y lo va a reconvertir en su forma colectiva. El texto de Bomer lo que va a hacer es mostrar ya cómo hay una forma, y él habla del derecho de interés público, hay una forma de hacer, si se quiere, o hay una perspectiva de hacer realidad la dimensión colectiva del acceso a la justicia a través de una forma particular que sería el derecho de interés público. Y después el texto de Pereira es un texto que ya nos muestra una particular estrategia que reconoció el derecho argentino a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de cómo se vehiculiza esa dimensión colectiva de acceso a la justicia, que es el litigio estructural, que es lo que nos vamos a concentrar hoy, si se quiere, con mayor fuerza.
Respecto a los materiales, nosotros lo que les vamos a dejar es una guía de lectura que tengo entendida que ya está o ya está por subirse al aula virtual. Vamos a dejar la presentación en PowerPoint y vamos a dejar también vamos a dejar también el video de esta clase. Quizás también agreguemos algunas cositas más sobre alternativas, sobre acciones colectivas, el fallo Alavi, que es una jurisprudencia de la Corte que le da cabida a las acciones colectivas, que sería el mecanismo procesal para llegar o vehiculizar esta dimensión colectiva del acceso a la justicia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de dos dimensiones del acceso a la justicia, estamos hablando de la dimensión individual, ¿no es cierto? Que en esa dimensión individual lo que se ve es que nosotros como personas tenemos acceso a que el Estado resuelva problemas que atañen a nuestros derechos, ¿no es cierto? Entonces, y ahí es muy importante, el acceso a la justicia, eso lo va a retomar muy fuerte María José, es el que el Estado, no el Poder Judicial, no es que la justicia es la justicia PJ que ustedes conocen, los tribunales federales o provinciales en Tucumán. En la justicia, el acceso por justicia se entiende la resolución de los conflictos y la protección de nuestros derechos. Entonces, el acceso a la justicia en su dimensión individual es ese derecho que nos permite a nosotros tutelar algunos derechos individuales. Perdón por la falta el error de ortografía o de tipeo, mejor dicho, ahí naturaleza está mal escrita. En esta dimensión individual, el acceso a la justicia se entiende como instrumental. ¿Por qué? Lo que estamos diciendo es que cuando me violan el derecho, por ejemplo, a la propiedad privada, o me violan el derecho a la libertad porque me torturan en una comisaría, yo tengo el derecho al acceso a la justicia para que se detenga esa violación, se investigue a quienes cometieron ese crimen, se los sancione y se repare el daño que me causaron, ¿no es cierto? Entonces es una visión instrumental. Sin el acceso a la justicia, otros derechos quedan, si se quiere, a merced del poder estatal o de otros terceros. Entonces tiene una visión instrumental. Es muy fuerte decir que tenemos acceso a la justicia, porque podemos tutelar todos nuestros derechos individuales y los vemos de una forma instrumental. Ahora bien, a la par de eso, existe esta dimensión colectiva que es la que vamos a ir desandando en esta clase y la que ustedes van a encontrar fuerte apoyo en el texto de Abramovich, el de Bohmer y el de Pereira, ¿no es cierto? Obviamente la dimensión colectiva retoma de la dimensión individual la tutela de derechos. Es el acceso a la justicia, es para tutelar derechos, ¿no es cierto? Pero le agrega dos condimentos. El primero es que lo empieza a ver a la dimensión colectiva, al acceso a la justicia a través de su dimensión colectiva, ya empieza a ser el acceso a la justicia como un mecanismo de participación política. Ya no es tan solo ir a reclamarle al Estado, déjeme de violar derechos, o dígale a Gabriel que deje de violar mis derechos, sino también empieza a ser una forma de demandarle cosas al Estado, de fiscalizarlo, de dialogar, de impugnar. Empieza a tener otra connotación, empieza a tener otra forma de verse. Ya no es un derecho instrumental que me sirve para tutelar otros derechos, sino también empieza a ser otra forma de involucrarme en el proceso democrático. ¿Ven? Hay una diferencia de matiz, ¿no es cierto? Y esa forma de participación empieza a ponerse en juego frente a intereses más colectivos, ¿no es cierto? Que ahí ustedes van a ver, Bohmer y Abramovich, que dicen es cuando ya el Estado, muchas veces, el poder legislativo, el ejecutivo, no te da
una salida, vos llevas una causa judicial. Y aquí estamos ya hablando, cuando hablamos de la división colectiva, hacemos mucho foco ya en el Poder Judicial y no en las otras dos ramas. No las excluye, pero hacemos más foco. Entonces, la dimensión colectiva del acceso a la justicia hace que nosotros veamos al acceso a la justicia como una posibilidad de involucrarnos en el juego democrático, como una forma de participación, ¿no es cierto?, que busca ya no tutelar necesariamente los intereses individuales míos de Gabriel, que va y reclama frente al Estado y le dice, mira, quiero que me actualices mi jubilación, sino empieza a ser una herramienta para decir, cambia la política pública de mecanismo de actualización de las jubilaciones porque está mal. Y ya excede a Gabriel, ¿no es cierto? El derecho argentino ha retomado y ha aceptado, a través de la Constitución del 94, a través de los derechos de los consumidores, a través del amparo colectivo, el habeas corpus y esta jurisprudencia que vamos a charlar dentro de un ratito, esa visión donde no tan solo tutelamos derechos individuales de forma instrumental a través del acceso a la justicia, sino que también aceptamos esa participación de la sociedad a través del Poder Judicial tutelando intereses colectivos. No sé si a ustedes esto le hace algún juego con lo que vivimos discutiendo hace un tiempo entre paradigmas de derechos, el paradigma de los derechos humanos, como el paradigma de los derechos humanos sale de la faz individual de los derechos y sale de la faz negativa de los derechos, en el sentido que solamente son barreras y escudos, y también ya se meten con temas de la igualdad o en derechos económicos, sociales y culturales, cuando hemos visto los trabajos prácticos, ¿no? Entonces ya empieza a ver el acceso a la justicia, no se queda relegado, entre comillas, a una visión instrumental, sino que empieza a adoptar esa visión colectiva. Podemos empezar a participar políticamente en representación de intereses colectivos a través del litigio de derechos humanos o litigio en general. Hay toda una bibliografía, diríamos, de estudios que analizan cómo en la Argentina y en determinados países del mundo han empezado los grupos, partidos políticos, organizaciones de sociedad civil, pueblos originarios, grupos de vecinas y de vecinos, etcétera, etcétera, a decir, che, vamos al Poder Judicial y le pidamos que resuelva problemas más grosos, que van más allá de mi situación particular. Eso es lo que nos permite hablar de la dimensión colectiva. ¿Hasta aquí alguna sugerencia o pregunta? Cuando hablamos de litigio estructural, que es lo que nos metemos de lleno ya en el último trabajo de la bibliografía, que es el trabajo mío de Pereira, empezamos a ver una forma particular o una estrategia particular de incorporar esta visión colectiva. Cuando digo esto es que no encuentro en un código procesal un artículo que hable de litigio estructural. No estamos hablando tampoco de la obligación del Estado argentino, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de facilitar el litigio estructural. No, estamos hablando de una forma, de una práctica que litigantes y juezas y jueces han dado cabida en la Argentina. Y esa práctica se vale de derechos sustantivos y de derechos procedimentales. Hay toda una discusión sustantiva y procedimental atrás del litigio estructural, pero eso no va a ser el eje que vamos a hacer ahora en la clase. Vamos a tratar de entender qué es esta práctica que hablamos de litigio estructural. El litigio estructural se diferencia de otras alternativas que son también formas de hacer el uso del derecho para promover la satisfacción de intereses más colectivos. Por ejemplo, el litigio de casos testigos. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. Por ejemplo, yo litigo un caso sobre contravenciones policiales que son, a la luz del derecho internacional de derechos humanos, están en contra de los estándares de protección, o sea, una ley claramente inconstitucional, de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
de acuerdo a la Corte Suprema de la Provincia de la Nación y de acuerdo al sistema interamericano, esa ley de contravenciones policiales válida, pero no legal ni constitucional en nuestro sistema jurídico provincial, puedo tomar un caso particular para representar la magnitud de la violación. Esto es una forma, una estrategia, una práctica que se llama a través del litigio de caso testigo. Otra estrategia que se le escucha por ahí es el litigio que se llama incremental. El litigio incremental es cuando yo tengo una ley que tiene un montón de inconstitucionalidades y lo que voy haciendo es tomando casos por cada una de esas inconstitucionalidades. Supongamos que la ley tiene 10 artículos y yo considero que esa ley tiene 8 artículos inconstitucionales. Entonces voy y los litigo a cada uno de esos con casos particulares, para que todos sumados nos dé la inconstitucionalidad de toda la norma, por así decirlo. Y después está el litigio estratégico. Ustedes, otro error de ortografía, no he pasado el corrector. Esto queda claramente demostrado que lo que ustedes intuían, que yo no era perfecto, esto les corrobora. No soy perfecto como todos ustedes y todos nosotros, y tengo problemas de visión. Pero bueno, volvemos. El litigio estratégico, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en la clínica jurídica que tienen en la facultad como parte de la práctica. La clínica jurídica busca identificar casos que reúnen determinados criterios, y esos criterios les permiten identificar casos estratégicamente para implementar políticas públicas. Eso se hace en muchas organizaciones de derechos humanos, muchas organizaciones de consumidores, etc. Entonces, para resumir, el litigio estructural es una práctica que se nutre de normas sustantivas como procedimentales para poder llevar a cabo esto que hablamos del acceso a la justicia con su dimensión colectiva. Y es una práctica más de varias prácticas que la cultura jurídica argentina y latinoamericana nos muestra para llegar a esta idea de dimensión colectiva del acceso a la justicia. Ahora bien, cuando hablamos de litigio estructural, ¿de qué estamos hablando? Nosotros pensemos que cuando hablemos de litigio estructural tenemos que mirar dos extremos: el conflicto y el remedio. El remedio es la solución al problema, ¿no es cierto? Cuando hablamos de litigio estructural, estamos hablando donde el problema, lo que está en juego, no es una disputa tradicional entre partes. No es María José que está violando el derecho a la libertad de expresión de Gabriel, ¿no es cierto? En el litigio, y eso es muy importante. Ustedes acuérdense, todo lo que es la teoría del caso, que generalmente vemos tradicionalmente en nuestro sistema jurídico, siempre nos habla que tiene que haber dos partes definidas: María José versus Gabriel, ¿no es cierto? Bueno, en el litigio estratégico, ese bipartidismo, si se quiere, se va perdiendo. Y esto ya lo vamos a ir desandando. Pero lo que tenemos ahí es que es difícil ver que solamente sea Gabriel o un grupo de Gabrieles frente a María José, Estado o agencia particular, ¿no es cierto? Ahora, el conflicto que da origen al litigio estructural también se diluye esta idea de que hay una omisión o una acción particular de una agente estatal o de una agencia estatal. Entonces yo puedo demandar a la Argentina diciendo que la oficial Nemer me ha torturado en la comisaría. Y ahí está muy claro: yo versus Paula, diríamos. ¿Y qué ha sido la acción de la oficial o de la sargenta Nemer que me ha aplicado determinados mecanismos de tortura? ¿No es cierto? Ahora bien, en el litigio estructural no tenemos claro, o muy claro, o no está específico quiénes son las partes, y tampoco está muy claro quién es la agencia o la funcionaria responsable de la acción. Podemos ver varias, pero no una sola, ¿no es cierto? Y lo que tampoco está solo en juego es
el alcance o la determinación del derecho fundamental en juego. Digamos, no está muy claro cuánto, porque estamos hablando de situaciones estructurales, ¿no es cierto?, donde lo que está en juego es un problema que va más allá de la acción de una persona. Son condiciones estructurales institucionales que permiten la violación de un derecho. Lo que pasa en el litigio estructural es que algunos grupos o algunas jueces y jueces deciden involucrarse en un conflicto tan complejo que lo que estás mirando son condiciones estructurales, ¿no es cierto? Y lo que vos estás mirando, en ese caso, es la dinámica organizacional, la estructura compleja que da lugar a las violaciones de derechos humanos. Miren qué diferente es el litigio estructural de lo que tradicionalmente encontramos como caso. Ahora, no es que no hay al menos dos partes. No es que no hay al menos una agencia o oficial o funcionario pública a la cual se le puede atribuir una acción o una omisión. Y no es que no hay un derecho fundamental en el cual se identifica su alcance. Lo que estamos diciendo es que hay mucho más detrás del caso. Y ahí está la clave. Depende cómo yo mire y entienda el derecho, y así vamos a terminar, le voy a dar resolución. Solamente me puedo quedar en mirar a las dos partes, que son claras en el caso, no todo lo que no está claro. Puedo solamente mirar la acción u omisión del agente estatal y solamente puedo mirar un derecho particular. O puedo, como jueza o como juez o como tribunal colegiado, mirar todo lo demás también. ¿Se entiende esta idea, no? O sea, hay una posibilidad de que si nos ponemos un lente particular, que jugábamos con que en las bibliotecas jurídicas, en las librerías jurídicas no te dan el lente que te permite ver el paradigma de los derechos, si uno mira un conflicto que parece nítido entre dos partes, entre la oficial Nemer y Gabriel Pereira, Gabriel víctima de la tortura de la guardia cárcel Nemer, pero yo puedo ponerme un lente y ver que hay mucho más que eso, que hay condiciones estructurales o institucionales que permiten que Paula le viole los derechos a Gabriel, ¿no es cierto? Y hay una dinámica organizacional que le genera incentivos a Paula para hacerlo, o no le genera alternativas para no hacerlo, y que terminan operando en esta perpetuidad. Son problemas, violaciones estructurales de derechos humanos. Violaciones estructurales, la palabreta mágica. No es lo mismo una violación particular que una violación estructural. En la estructural tenemos mucho más en juego. Pau y Majo, si están ahí, cuando hacen preguntas las estudiantes, me avisan, porque como estoy mirando el PowerPoint, no sé si hay algo que estén preguntando o pidiendo. Bueno, perfecto, dale, estamos atentos. Muchas gracias. Entonces, ya tenemos que cuando hablamos de litigio estructural, estamos hablando de dos extremos, el conflicto y el remedio. El conflicto incluye lo básico de cualquier caso, pero le agrega muchísimo más. Le agrega muchos problemas. Y hay que ver si usted, jueza, que está sentada del otro lado de la pantalla, se va a animar a ver todo lo demás y resolver en consecuencia de lo que ve. Generalmente, diríamos, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Argentina, estos problemas, estos conflictos que dan origen en los casos estructurales se han dado por el colapso de una política pública, la omisión de una política pública o la ausencia de una política pública. Digamos, el colapso de la política pública, por ejemplo, en un fallo, que lo deben haber visto en otros lugares, que es el fallo Berbisky, ¿no es cierto? El fallo Berbisky es un fallo sobre la situación de los presos y las presas. Creo que eran detenidos y detenidas y presos en comisarías y cárceles de la provincia de Buenos Aires. Muy similar a lo que después se da en Tucumán, el caso Fiscales sobre Villa Urquiza y comisarías en la provincia de Tucumán. Acá lo que dice la Corte, hay un colapso de la política pública.
vamos a ver que hay una X cantidad de presos que son representados por una organización no gubernamental que se llama el CELS, que dice el CELS, se están violando algunos derechos o varios derechos de determinadas personas. Y la Corte, cuando va a analizar el caso, se ve que la política pública penitenciaria de la provincia de Buenos Aires había colapsado. Había una política pública que colapsó. Y cuando hablamos de política pública, volvemos, si se quiere, a las partes, la acción y la determinación del alcance. Una política pública implica la legislación, legisladores y legisladoras, las guardiacárceles, los guardiacárceles que torturan, el legislativo con la falta de presupuesto, el ejecutivo con falta de capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le llega a la justicia el caso de presos y presas que vivían en condiciones de hacinamiento, y el juez de la causa podría haber dicho, bueno, este señor Gabriel Pereira, que está en condiciones de hacinamiento, mándenlo a otro lugar. Pero ¿qué dice el juez y la jueza y después la Corte Suprema? Dicen, ojo al piojo, porque esto es cambiar la ficha. Lo sacamos a Gabriel de esa celda y lo ponemos en otra celda, y mañana la celda donde está Gabriel va a tener superpoblación. Y así, el problema es tan complejo que vemos que lo que había diseñado la política, que se había diseñado como política pública, había colapsado. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién es responsable? Y todos y nadie, porque falta presupuesto, porque falta infraestructura, porque no están capacitados, porque algunas son personas bastante agresivas y revientan a palo y ponen la mano dura a la hora de poner conducta y disciplina en una penitenciaría, etc. Hay muchos problemas, diríamos, ¿no? Entonces, la Corte dice, nosotros, como justicia, podemos mirar los casos estructurales cuando haya un colapso de la política pública. Miren qué complicado, porque esto hace tambalear algunas de las estructuras que vamos a ver del sistema jurídico argentino tal cual lo concebía. Después la Corte dice, bueno, también podemos meternos con la omisión de la política pública, cuando no hay política pública. El hecho que hay una discusión, cuando el no tener política pública es en sí mismo una política pública, pero supongamos que la Corte decide no hacer algo, el gobierno, el Estado decide no hacer algo, ¿no es cierto? Por así decirlo, se compromete a hacer una política pública y no la hace. Que es el caso, por ejemplo, y ahora vamos a tener toda una discusión en la Argentina sobre reajuste de haberes. Nosotros, en la Argentina, con el caso Badaro, la Corte Suprema dice que este era un caso particular. Miren la importancia. El señor Badaro se presenta y le dice a la Corte, bueno, llega hasta la Corte, pero supongamos que le dice a la Corte, le dice, mire, hace 15 años o más de 10 años no me ajustan automáticamente mi pensión, porque el gobierno de Menem tiró abajo lo que la Constitución le obligaba, que era la movilidad, ¿no es cierto? Y el reajuste, y la tira abajo. Después vienen otros gobiernos, y si bien le establecen reajuste a determinados grupos jubilados, a mí, por cobrar determinado monto, no me reajustan. Y por lo tanto le pido que me actualicen. ¿Qué podría haber hecho la Corte? La Corte podría haber dicho, bueno, ANSES reajuste. Pero la Corte dice, esto es un problema estructural, porque no están pasando el presupuesto, porque no está la fórmula para tutelar ese derecho, es una ley que establezca la fórmula, y lo que le está perjudicando al señor Badaro, le está perjudicando a todo el mundo. Entonces, de un caso particular, la Corte decide ordenar al gobierno que dicte una ley con determinado contenido. Entonces la Corte ya se mete, porque dice, usted como Estado se compromete a implementar una política pública y esa política pública no está. Omite hacer, darle reconocimiento a su compromiso.
¿no es cierto? Entonces eso es un caso, el caso Badar. Miren ustedes cómo la Corte de un caso particular termina pidiendo una ley. Y después está la ausencia de políticas públicas, que lo podemos ver en el caso Mendoza, que es el caso, no sé si ustedes lo conocen, el Riachuelo, donde por más de, no sé, creo que 40 años, 50 años, el Riachuelo ha estado contaminado y un grupo de vecinos y vecinas reclaman que se le tutelen determinados derechos. La Corte, ¿qué es lo que hace? Dice, este no es un problema de 40, 50 vecinos, este es un problema general. Y es muy difícil ver quién tiene la culpa. Porque acá tenemos empresas que contaminan, tenemos estados que contaminan, está involucrado el estado municipal, la provincia de Buenos Aires, está la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Entonces tenemos un problema más complejo porque son 3 estados, no tenemos la legislación adecuada, no funcionan los organismos de control, etcétera, etcétera. Entonces la Corte se mete y dice, acá no hay una política pública. No existe una política pública de saneamiento del riachuelo y por lo tanto me voy a meter. Entonces, ahí está esto que yo les decía, el primer extremo. Necesitamos un conflicto, pero no necesitamos que exista el conflicto. Necesitamos, o un particular conflicto, necesitamos que el juez, la jueza o los litigantes lo vean el conflicto como estructural. Salgan de esa visión tradicional de 2 partes con claras responsabilidades u obligaciones del Estado, sino más bien lo vean como estructural. ¿No es cierto? Un caso como el caso Badaro era una sola persona y la Corte lo ve como estructural. Entonces necesitamos, por un lado, cuando hablamos de litigio estructural, ver un conflicto. Ahora, el otro extremo para entender qué es un litigio estructural, para darle efectividad o efectivización a la dimensión colectiva, el acceso a la justicia, es el remedio, la solución, la decisión. ¿Por qué utilizamos remedio? Porque la literatura más influyente en el tema es anglosajona y se utiliza la palabra remedies. Y bueno, nosotros acá no encontramos la mejor forma de ponerle remedio, pero pónganle solución si les gusta más, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la solución para estos casos? La solución para este tipo de casos estructurales, remedio, no puede ser solamente el abstenerme de seguir violando los derechos, ¿no es cierto? Necesito algo más, porque estábamos hablando que esto era muy complejo. Estamos hablando, ya no es tan solo deja de torturarme a mí en la penitenciaría X de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de que se está cayendo el techo, estamos hablando que están necesitando una ley. Entonces, acuérdense de esto ya del paradigma de los derechos humanos y de las obligaciones positivas que también hemos discutido con los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a la igualdad. Necesitamos ya que hagas algo, ¿no es cierto? Y ese algo no es la mera reparación del daño. No es, bueno, Gabriel, mira, usted lo han torturado o usted ha dormido 324 noches en condiciones de hacinamiento y lo vamos a pasar a una celda y lo vamos a indemnizar o lo que sea. No, requiere mucho más. Estamos hablando de violaciones estructurales de derechos humanos, muy, pero muy complejos. En el práctico de la semana pasada, cuando discutíamos, muchos de ustedes contestaban ya con ojo de litigio estructural, cuando hablábamos de los asentamientos, etcétera. Bueno, hay que ver, el Estado tiene tal programa, tiene tal política, tenemos que acercarnos a esa persona que están reclamando determinada cuestión, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, cuando estamos hablando del otro extremo del litigio estructural, estamos hablando de una política pública. Estamos que el Estado tiene que ir más allá. El juez o la jueza tiene que hacer que el Estado vaya más allá de una intervención individual particular. El caso que les daba Juan Carlos sobre derecho a la vivienda la semana pasada en la Corte Suprema, ahí la Corte por alguna razón decide no hacerlo estructural. Va y le obliga al Estado, en la ciudad de Buenos Aires, a resolver el problema de esta señora en este momento con su hijo o su hija, no me acuerdo, particular. Pero el litigio estructural, los casos que le tienen la bibliografía y mencionó anteriormente, la Corte dice, o los jueces dicen, che,
para solucionar este problema, lo que tenemos que hacer es una nueva política pública o reformar una política pública o cambiar parte de una política pública, ¿no es cierto? Entonces el remedio es un remedio de política pública. Entonces tenemos dos extremos o dos particularidades. El tipo de conflicto y cómo lo vemos y el tipo de remedio o solución que requiere ese conflicto. Hasta acá. ¿Qué críticas? ¿Hay alguna incomodidad? ¿Hay alguna sensación de que es mucho, es poco? Es, no sé, ¿cómo ven esta cuestión del litigio estructural? ¿Les genera algo? Parece que están hoy mucho más cansadas y cansados que otras veces. ¿Es normal ver este tipo de litigio? ¿No les hace ruido de alguna manera? Ana Gabriela, por No, favor. lo más común es lo de las dos partes, donde están las ambas partes. Estos son más complejos, o que no se ven tanto y bueno, y cuando se los ven hacen mucho ruido. Es un tema que ya lo había visto Sí. en otra materia y me gusta mucho. Está. ¿Y qué es lo que te hace ruido, por ejemplo? Si te animás, si no, no está todo bien. A No digo compartir que al momento de que surgen estos casos es como que hace mucho ruido en el sentido de revoluciones y de que la gente, como que la gente se levanta, porque son temas que como bien dice la palabra, no perjudica a una sola persona, sino es a una generalidad, y que sí o sí requiere de que el Estado implemente algún tipo de solución y de solución que sea definitiva, no por el momento como sería en sí la abstención o la simple reparación. Ujú. Perfecto, buenísimo. Entonces hay un ruido sobre qué es lo que está pidiendo este tipo de litigio. Alguien más estaba diciendo, me hace ruido la complejitud y lo interdisciplinario que se vuelve, ¿no? Esto dice Facundo. Bueno, ese es un tema muy importante. Este, ¿realmente los jueces y las juezas tienen en sus juzgados personas que sepan de impacto ambiental para pedirle al No, Estado una política pública ambiental? ¿Ustedes conocen algún secretario o secretaria que tenga capacidad de hacer un análisis del presupuesto nacional o del provincial para decirle al Estado argentino, al Estado provincial, usted tiene que está invirtiendo mal en cárceles? Ahí hay no, un problema que es complicado en esto que dice Facundo de lo interdisciplinario, ¿no es cierto? Y esa es una de las críticas que se le hace al litigio estructural, ¿no es cierto? Que ahí lo podemos ver en la diapositiva, esto que dice una crítica de índole, si se quiere, práctica, ¿no es cierto? Información y análisis técnico. ¿Por qué usted, señor juez o señora jueza, va a ponerse a hacer evaluaciones de políticas públicas? Porque no la tiene esa información. No tiene la información que técnicos y técnicas que trabajan en la secretaría o el ministerio tal o el equipo de asesores y asesoras que tienen los legisladores y legisladoras, tiene ese conocimiento para poder armar políticas públicas, ¿no? Entonces hay una crítica fuerte a si el Poder Judicial tiene la herramienta para meterse en políticas públicas. Y la segunda, y a ver si ustedes me ayudan, ahí dice de legitimidad democrática. ¿Los jueces están elegidos para decidir sobre las políticas públicas? Creo que desde ese lado Ujú. apunta, o tal vez esa pregunta da un poco, obstaculiza también, ¿no? Porque se supone que los jueces son elegidos por otra cámara o por otro tipo de jueces y no es elegida democráticamente. Exactamente, está bueno eso que dice Mariana. O sea, ahí hay una cuestión de, pero
yo decidir si pongo más dinero o no más dinero, o hacer una política pública X o Y, a mí me han votado para eso, puedo decir yo, intendente. Ahora, yo como intendente no puedo violar derechos humanos. Está bien, está clarísimo. Y lo acepto, señora jueza. Pero no me venga usted a decir qué política pública tengo que implementar yo, porque para eso me han votado a mí. Lo discrecional. Claro, ahí María sería un poco más discrecional, no sé si es discrecional, si no tiene que ser fundamentado, pero al fin y al cabo el fundamento lo tengo que dar yo, que soy el juez, que soy el legislador o el presidente, o ella que es el Congreso, no el juez. El juez no estaría en teoría para esto, ¿no? Ahí Melina dice esta cuestión de la independencia de poderes del Estado, esta división, si se quiere, de poderes que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué un juez va a terminar haciendo cosas que lo tendrían que hacer los legisladores, las legisladoras? Entonces, todo muy bonito hasta ahora, con la vocación transformadora del derecho, de los derechos humanos, el litigio estructural, pero nos hace ruido que este señor que maneja un juzgado donde solamente tiene abogados y abogadas que nunca en su vida han visto un número, decidan sobre cuestiones presupuestarias. Y después puede haber un grupo de ciudadanos y ciudadanas diciendo, che, ¿qué onda? ¿Quién es Paula Nemer, jueza de determinado juzgado, para decidir sobre las políticas públicas? Si yo ya no la he votado, y menos aún puedo hacer que deje de estar en su cargo porque no me gustan sus políticas públicas, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto. Hay alguien que dice acá, si estaría relacionado a la legalización del aborto. Rocío, no he entendido la comparación. ¿Nos querés contar un poquito en qué ves el posible punto de comparación? Bueno, no hay problema si no querés profundizar, pero el punto está entonces en que esto de darle al Poder Judicial un montón de margen de acción para decidir sobre políticas públicas, y es medio complicado. Es medio complicado porque le dudamos que los jueces y las juezas tengan capacidades técnicas, o los juzgados tengan capacidades técnicas para recolectar y analizar determinado tipo de información, y menos para hacer los análisis técnicos necesarios. Y hay un problema de legitimidad democrática. No estarían pisando... Doctor, Sí, sí, sí. doctor, no sé si es que tipificaría o no en esto que usted está comentándonos. En un caso particular necesitábamos un anestesista por la defunción de una tía que entró caminando, no sé, todavía no sabemos cómo la operaron y murió en el quirófano. Uh-huh. No había anestesistas. Por pedido de parte, nosotros íbamos a poner un anestesista y el fiscal nos dijo que como no había ninguno, iba a quedar archivada la causa. Nosotros le pedimos que ellos, de oficio, pongan un anestesista y nos dijeron que no, porque el caso era individual, que no se podía llegar a ser colectivo, porque nos atañaba a nosotros nomás. Y hemos presentado varios casos en el mismo sanatorio que pasó exactamente lo mismo con otras personas que también murieron y que no sabemos, que ninguno de los parientes llegaron a saber el por qué se lo entraron a quirófano sin autorización. Claro. Después aparecieron cantidad de informes de que ya se le había hecho un prequirúrgico cuando nunca se le había hecho ningún estudio con antelación. Claro. En ese caso nosotros habíamos pedido que los diputados y senadores presenten una ley precisamente haciéndolo globalizado, de que cuando no haya un perito de oficio, de parte, que el mismo juzgado pueda nombrar algún anestesista, en este caso, que sea de oficio. Claro. Pero ningún anestesista quería ir en contra de sus colegas.
Claro, bueno, ahí suena que el pedido que estaban haciendo ustedes era un pedido más de orden estructural. Ustedes estaban diciendo, más allá de Exacto, los casos particulares, exacto. la solución es la falta de una legislación, un marco regulatorio, y por lo tanto estamos pidiendo. Bueno, eso, así, a ver, estoy con las salvedades de no conocer en profundo, sino manejándolo a Claro, claro, nivel pero en ejemplo, general, ajá. parecería ser que ustedes están pidiendo una solución más estructural, ¿cierto? Exacto, nosotros queríamos no tan solo, no el hecho, porque a ver, a esta mujer no la devuelve nadie porque ya está muerta, pero para que no siga pasando de que porque un profesional no quiera declarar o participar de un juicio específico en contra de sus colegas, que en adelante no pase eso, porque si no, el Poder Judicial se lava las manos y dice, no, mira, este es un caso particular, yo no me puedo hacer cargo, no hay anestesistas de turno, así que se quedará archivada la causa. Nosotros lo que pedíamos precisamente era de que se vuelva más estructural, de que cuando pasen adelante esto, hayan médicos del juzgado, del Poder Judicial, que puedan actuar y puedan resolver sin tener el miedo a ir contra un colega. Totalmente. Bueno, ahí estaría un poco lo que dice Mariela, un ejemplo de la cotidianidad donde podría haber una intervención estructural. Ahí Rocío dice, respecto de, no sé si quieren leerlo ahí, respecto de la legalización del aborto, dice, usted habla de la falta de políticas públicas que afecta a muchos ciudadanos. La comparación con respecto a la legalización del aborto, desde mi punto de vista, iría por ahí, o está mal mi punto de comparación. Bueno, ahí está está bien el punto de comparación. La provocación está, la interpelación está en si vos, juez o jueza, al hecho particular de una de un caso particular relacionado a la legalización a un aborto, lo va a tomar como estructural o no. ¿No es cierto? Que el mismo caso que está diciendo Mariela. Una jueza o un juez podría decir a Paula Nemer ha practicado un aborto y a ella se la quiere condenar de acuerdo al Código Penal. Entonces viene la jueza que interviene, Rocío Barraza, dice, no, de acuerdo a una interpretación de la legislación argentina bajo el paradigma de los derechos humanos, la legalización, el aborto es legal. Y por lo tanto, a Paula Nemer le eximimos de condena, ¿no es cierto? Ahora, también podrías tomar la decisión como jueza de decirle a el poder legislativo cambie la ley, porque si no vamos a tener muchas Paulas Nemer criminalizadas, ¿no es cierto? Esto en el caso que vos consideres que la penalización del aborto es contraria a la Constitución y a la ley. Entonces ahí lo que vos decís, Rocío, está bien para entender el foco. Si yo lo voy a tomar como individual o lo voy a tomar como estructural, ¿no es cierto? Lo mismo ustedes acuérdense la jurisprudencia del fallo FAL de la Corte Suprema de Argentina sobre abortos no punibles. La Corte Suprema dijo en un caso, miren, estoy simplificando, obviamente, ustedes saben que por razones pedagógicas todo el tiempo simplifico algunas cuestiones que han sucedido en la realidad. En este caso, la Corte en FAL dice, está claro que el caso que me han traído era un caso de aborto no punible. Y lo que está pasando aquí, dice la Corte, es que hay condiciones estructurales que están haciendo que muchas mujeres que tenían el derecho de abortar de acuerdo al Código Penal estén siendo traídas a la esfera judicial. Y los médicos no quieran, y las médicas no quieran practicar esos abortos, etcétera, etcétera. Entonces la Corte dice, no tan solo voy a resolver el caso individual, sino dicta un estructural, que es el fallo FAL, y obliga al Estado argentino y a las provincias a implementar protocolos de aborto no punible. ¿No es cierto? Entonces ahí está el punto, por eso te interpelaba un poco, Rocío, para ver a dónde estabas yendo con el punto de comparación. El punto, para resumir, es que cualquier tema es pasible de ser visto como estructural cuando entendemos que hay cuestiones
institucionales o lógicas institucionales que no nos dejan que ejerzamos nuestros derechos, ¿no es cierto? Entonces, ahí Mariana dice que incluso la no legitimidad democrática orienta a cierto desinterés de resolver con perspectiva estructural y colectiva. Bueno, hay mucha gente que contesta a las críticas de la legitimación democrática del poder Judicial para dictar fallos estructurales y dicen, bueno, mirá, no es que me venís a decir que el Poder Judicial de un día para el otro se quiere meter en un caso estructural. Hace años que viene pasando lo que está pasando y alguien se tiene que meter. ¿Qué más democrático que una institución del Estado, que sea el Poder Judicial, en este caso, venga y nos diga qué es lo que tiene que hacer el Estado para que se sigan violar derechos? Entonces, aspiran a resolver la crítica de legitimidad democrática con esta idea de que el Poder Judicial está entrando recién cuando haya habido una permanente o estructural violación de derechos humanos. Pero bueno, está bueno que pensemos, digamos. Entonces, ¿qué de esta pequeña sesión participativa? ¿Qué es lo que sacamos? Uno, que la perspectiva de ver un caso como litigio estructural depende también un poco del lente de los actores y las actoras involucradas. Un caso Badaro podría haber sido visto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como un caso individual. Pero la Corte dice, vamos a tener mucho más Badaros. ¿Por qué esto va a seguir pasando? Porque hay un problema de política pública. En FAL vamos a seguir teniendo médicos y médicas que no quieran practicar abortos, que no pueden ser punibles, porque hay una política de facto hecha en muchas provincias que hace que los médicos no lo quieran hacer. Y va a haber muchas mujeres criminalizadas porque hay fiscalas y fiscales que inician causas cuando no tienen que iniciar. Entonces lo que vamos a hacer es pedir unos protocolos para que sea muy claro cuándo se practica, cuando no se practican los abortos no punibles. Entonces, ¿qué sacamos? Uno, que hay una visión de cómo convertimos los casos en estructurales. Y lo segundo que podemos ir limpiando es que realmente sí hay un problema de práctico, le llamamos, a los fines del PowerPoint, de que los jueces y las juezas en sus juzgados no tienen especialistas técnicos que supuestamente sí tienen el Estado, las otras agencias del Estado. Y también hay un problema. No están elegidos democráticamente a través del voto popular. Están elegidos de otra forma y por lo tanto no lo hemos elegido a ellos para que dicten sentencias sobre políticas públicas y un día me inventen una política pública. Ahora bien, esas críticas van a tener mayor intensidad o menor intensidad de acuerdo al tipo de solución que veamos que los jueces y las juezas dan. Y ahí ha sido muy pícara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era consciente de estas dos críticas. Y ahí vamos a ver que en el mundo comparado, o sea, en el derecho comparado, existen diferentes formas de litigio estructural, de decisiones de litigio estructural, de sentencias estructurales. Hay unas sentencias que son cerradas y otras que son abiertas. Las sentencias cerradas consisten en cuando la Corte le dice al Estado provincial o al Estado nacional que tiene que dictar una ley que garantice bajo determinadas circunstancias, en determinados momentos, con determinado presupuesto, con determinados procedimientos de selección, cuando tienen que intervenir los peritos. Los peritos eran, ¿qué tipo de médicos eran? Anestesistas, ¿no es cierto? Entonces la Corte ahí le dice al Poder Ejecutivo y Legislativo, implemente esta política pública con estos elementos, con este contenido, desde A hasta la Z. Es cerrado, no tiene margen de acción. Yo le he escrito el proyecto de ley, por así decirlo, exagerando. Esa es una orden cerrada, donde la intensidad de la crítica de la legitimidad democrática y la de índole práctico es muy alta, porque los jueces y las juezas no dan espacio para otra cosa que no sea lo que ellos han dicho.
Entonces es una decisión estructural cerrada. ¿Cerrada por qué? Porque no da posibilidad al debate o al análisis. Y después hay otras formas de litigio estructural, de decisiones estructurales, que es la que adopta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son las abiertas, ¿no es cierto? En la cual la Corte dice, meterse en políticas públicas no significa, meterse en temas de políticas públicas a través del litigio estructural, no significa que yo voy a decidir qué política pública, con qué contenido, en qué plazo, etcétera, etcétera. El proceso de políticas públicas es amplio. Hay un momento de diseño, hay un momento de implementación, hay un momento de reforma, hay un momento de monitoreo de una política pública. Yo como Corte, dice la Corte Suprema en estas sentencias que está faltando en la lista FAL, perdonen, en esto la Corte es hábil y dice, a ver, yo lo que estoy diciendo, no se exasperen los de la legitimidad democrática, no se exasperen los del indio práctico, yo sé que ustedes no me han votado y sé que yo soy Hayton de Lonasco y soy Lorenzetti, y soy Zaffarón y soy Argibay y no sé nada de presupuesto. Yo lo sé, no se exacerben. Lo que único que estoy diciendo es que o el Estado tiene que dictar una política pública o reformarla o adaptarla. No estoy diciendo o tiene que dictar la política pública que se comprometió en el pasado a dictar. Yo no estoy diciendo cuál es el contenido específico de la política pública. Estoy diciendo que tienen que dictar una política pública o la política pública que en el pasado se habían comprometido a dictar. O tienen que reformar un aspecto de la política pública. Entonces ustedes ven ahí que cuando hablamos de, y miren cómo juega esto de el paradigma de derechos humanos, esa división de poderes rígida, donde cada uno hace lo suyo, la Corte dice, ojo al piojo, hay margen de coordinación institucional entre ustedes, legislativo, ustedes ejecutivo y nosotros, poder judicial. Podemos yo instarlos, requerirles a que dicten una política pública sin yo meterme en lo que ustedes están o son sus facultades, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que hace la Corte? Muy pícara también. Dice, una política pública o la política pública que ustedes se han comprometido en el pasado, pero bajo determinado marco. Porque a mí alguien me enseñó que los derechos humanos es un paradigma transversal y como tanto son estándares de elaboración y monitoreo de políticas públicas. No tan solo son derechos particulares. Entonces, para yo hacer una política pública judicial de acceso a la justicia, tengo que ir a los derechos humanos para ver qué estándares tengo que respetar. Entonces, la Corte Suprema, cuando dicta sus sentencias estructurales, lo que hace, dice, es vayan y estudien derechos humanos para sacar una política pública, no para dictar una sentencia, no para escribir un código. Estamos hablando de derechos humanos para hacer política pública. Miren la transversalidad del paradigma de los derechos humanos en esa jurisprudencia fuerte de la Corte Suprema. Entonces va y dice, si usted va y le dice a Nación, venga y cámbieme el requerimiento, la forma de actualizar los haberes, las pensiones de los jubilados y las jubiladas, le da un marco. El marco es ya no tanto el derecho internacional de derechos humanos, sino el propio de la Constitución Nacional, que lo tenemos establecido en la Constitución Nacional. Entonces la Corte ahí empieza a ser pícara. Dice, yo ya no me voy a meter en lo que ustedes tienen razón. No se exacerben, dejen de gritar los hinchas de la legitimidad democrática y los hinchas de los problemas prácticos. Yo, antes que griten, escúchenme. Yo no estoy diseñando política pública. Estoy pidiendo que el Estado diseñe, acondicione, adapte algo que es necesario. Pero obviamente no les voy a dejar para que hagan lo que quieran. Lo que voy a hacer es darle un marco. ¿Por qué? Porque le estoy avisando que si violan ese marco, yo les voy a dictar otra sentencia.
e incorporan la reserva de la facultad de monitoreo. Son casos que nunca se cierran. La Corte Suprema lo que dice es, me generás una política nueva, vos tenés todo el derecho y toda la información para hacerlo, toda la legitimidad, bajo determinado encuadre, y yo te voy a seguir mirando. Para que no me quede esto de que tu política pública queda en la nada. Entonces su orden, su requerimiento, deja de ser cerrado y empieza a ser abierto, pero no es ampliamente abierto, deja unos márgenes, ¿no es cierto? Empieza a jugar con un poquitito no con un poquitito, con un margen posiblemente muy saludable para que la orden no sea implementada de una forma. Ustedes tienen, si se quiere, lo que ha pasado con el tema de haberes. Cuando se dicta el fallo Badaro, la Corte Suprema dicta Badaro 1, el gobierno nacional no implementa, dicta Badaro 2 la Corte diciendo, no se hicieron cargo, ahora les mete una sentencia en contra, e inmediatamente sale la ley nueva bajo los estándares de la Corte Suprema. Después el gobierno anterior cambió esa fórmula y ahora hay una discusión sobre esa fórmula, un proyecto sobre otro cambio. Ahora, la fórmula que se había implementado gracias a Badaro era la fórmula que, de acuerdo a los especialistas, satisfacía los estándares internacionales. Era una política pública enmarcada en un derecho social, la unidad de la semana pasada, y que respondía hacia determinados estándares. Después hubo un cambio de legislación y ahora parece que vamos a tener otro cambio de legislación. Entonces ustedes ven cómo juega esto del monitoreo permanente. Acá Analía decía, cede esa función por falta de capacidad técnica, pero luego realiza un monitoreo para corroborar la verdad de acción. Monitoreo. Un poco es eso, diríamos. La Corte empieza a jugar, y ustedes me han vendido que esto era rajatabla. Legislativo, ejecutivo y judicial, no nos podemos tocar, y la Corte dice, y esto, y si empezamos a coordinar, si empezamos a dialogar, si empezamos a sacar esa idea de políticas políticas no justiciables, ¿se acuerdan ustedes? Habrán visto lo que han hecho constitucional, esa doctrina de la Corte Suprema de la Nación decía, no, nosotros no nos metemos porque esto es política no justiciable. La Corte dice, claro, si te metes a decidir políticas públicas, y es medio difícil que revises políticas públicas, pero cuando te metes con cierta cautela y cierta coordinación, vamos a encontrar algo un poquito diferente en cuanto a márgenes de acción respecto de protección de derechos. Entonces, ahí tenemos dos perspectivas o dos formas de ver los remedios, las soluciones cerradas, no propias de nuestro sistema, que se ganarían la ovación, no la ovación, sino el repudio completo de la legitimidad de los hinchas de la legitimidad democrática y los de la índole práctica, es más con justa razón, y después están los abiertos donde esa intensidad va cambiando, ¿no es cierto? Ustedes van a ver en la bibliografía, la Corte Suprema no tan solo que dicta remedios cerrados de una sola forma, sino que empieza a jugar con diferentes formas, ¿no es cierto? Entonces dicta un tipo de remedio abierto donde lo que dice es, usted Estado dicte una política pública, ¿no es cierto? Que el típico caso Badaro, que les mencionaba hace rato, el de fiscales de la Corte de provincia, y Rosa, que era sobre mecanismo de selección de jueces interinos, ¿no es cierto? Ahí lo que dice la Corte es, usted dicte una política pública. Pero también la Corte se anima un poquito más, en el caso Berbisky, el caso Riachuelo, que dice, no, ¿sabe qué? Lo que vamos a hacer es una política pública, pero en la cual usted, Estado, abra el juego de discusión frente a otros actores estatales, a otros actores de la sociedad. Entonces crea mesas de diálogo, sistemas de informes y reportes, por ejemplo, y ahí usted ve en el PowerPoint Berbisky A y Riachuelo B. Berbisky es A porque la Corte Suprema dicta una sentencia y dice, la provincia tiene que
armar una nueva política pública y para eso crea una mesa de diálogo entre la universidad, sector del Poder Judicial, sociedad civil, etcétera, etcétera, y les dice, ustedes tienen que llegar a un acuerdo de cuál política pública implementar. Ese fallo Berbisky tiene varios problemas en su implementación y después se dicta el riachuelo. La Corte hace al revés. Primero crea la mesa de diálogo, hace un sistema sostenido de discusión y debate y de diálogo, y después de 3 o 4 años se dicta una sentencia donde dice, lo que ustedes estaban discutiendo acá y han acordado se convierte en sentencia. Muy pícaras las dos soluciones, pero el punto es que a los de la legitimidad democrática y a los de la falta de información, los remedios abiertos 2 empiezan a ser bastante más, les baja mucho la intensidad, porque le dice, no tan solo que decimos que los poderes estatales dicten la sentencia, sino abrimos mecanismos de diálogo y discusión interna en la sociedad para que haya más información y mayor legitimidad. Y después la Corte dicta sentencia abiertos híbridos que le ponemos acá porque eso eran cautelares. La Corte dice, es tan grave la situación que me están trayendo que yo voy a dictar una cautelar estructural. Y después voy a decidir sobre el fondo, que el fondo era la competencia o no de la Corte para entender el caso. Y la Corte dicta las cautelares y después en el fondo decide que no era de su competencia y las manda a tribunales provinciales. Pero la Corte dice, che, estas son cuestiones estructurales que valen la pena. Una era una situación de cárcel en la provincia de Mendoza y otro era la situación de pueblos originarios en la provincia del Chaco. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema? La Corte Suprema se pone un lente que no se lo vendieron en una librería jurídica, sino no sabe bien dónde, se lo pusieron y se dieron cuenta que ese lente era el paradigma de los derechos humanos, ven que los casos que le estaban llegando podían verse como cuestiones estructurales. Ya no tan solo había agentes, y que había este bipartidismo, estas dos partes, sino que había algo más difuso, era más complejo. Entonces la Corte dice, el remedio es una política pública, pero yo estoy en la Argentina, no puedo dictar una sentencia cerrada. Voy a implementar decisiones estructurales abiertas. Dentro de las decisiones abiertas, toma 3 tipos de avenidas. La avenida del remedio 1, al estilo Rosal, Lavado y Fiscales, que es haga una política pública y decídala ustedes bajo determinados estándares, o vamos por la avenida 2, que es la de Berbisky o Riachuelo, abramos un proceso de discusión público en la sociedad para llegar a una política pública, o vamos con una cautelar, ¿no es cierto? Y después la Corte, y esto ya para que entiendan las diferencias, las alternativas que hay en el litigio estructural, dicta sistemas de monitoreo diferentes, que varían en su intensidad, ¿no es cierto? El primero es, si se quiere, un sistema de monitoreo más fuerte, ¿no es cierto? Donde la Corte establece todo lo que habíamos mencionado anteriormente, que era la orden del dictado de una política pública, el marco de derechos humanos, derechos constitucionales que se debía cumplir, la reserva de la facultad del monitoreo, pero le establece un tiempo estricto, ¿no es cierto?, en el tiempo para dictar la política pública y establece un mecanismo de monitoreo muy, pero muy sólido respecto de los actores que debían monitorear, ¿no es cierto? Esa es una forma, diríamos, que dicta la sentencia de la Corte. Después dicta un sistema de monitoreo más moderado, donde la Corte establece todo lo que hemos dicho anteriormente, y establece un plazo, pero la Corte dice, el monitoreo solamente me lo reservo yo, ¿no es cierto? No ustedes, a la sociedad en general, que es diferente en Berbisky y Riachuelo. Y después un monitoreo muy débil, que es el de Badaro, donde la Corte le dice, ustedes dicten una política pública y yo voy a monitorear. No les da plazo para dictar la política pública, no les dice quién más podía monitorearlo, etcétera, etcétera. Es como un poco para que sepan que la Corte Suprema no ha establecido y no hay un criterio jurídico, por lo menos de mi perspectiva, para saber por qué hace una cosa y otra.
Buenas tardes, Rita. No hay problema que recién te conectas. Después terminas de ver la clase grabada. Ahora bien, entonces, volvamos a jugar sobre esta utilidad que tiene poder ver a los derechos humanos como paradigma, porque el paradigma te permite ver diferente un caso. Por ejemplo, podemos hablar de aborto no punible, podemos hablar de Rosá en jueces interinos, podemos hablar de los jubilados y las jubiladas, ¿no es cierto? Si ustedes ven, ¿no es cierto?, que toman la decisión bajo el sistema formalista, diríamos, ustedes acuérdense, teníamos esta visión de la división de poderes dura, la ausencia de política y políticas públicas, la visión débil e individual de los derechos, ¿no es cierto? Entonces ustedes es más probable que si llegaba Badaro, ustedes iban a decir que es el Poder Judicial quien tiene, el Poder Ejecutivo y Legislativo quien tiene la facultad de dictar leyes sobre la actualización de haberes, probablemente hubiesen dicho de que ustedes no van a meterse dándole órdenes a la política, entre comillas, y también probablemente ustedes habrán dicho de que no hay una violación de derechos porque el Estado no estaba haciendo algo, estaba restringiéndose de hacer, básicamente, ¿no? Para simplificar. En cambio, si ustedes tienen una visión más robusta de los derechos humanos, van a pensar que Badaro podía reclamar de que el Poder Judicial sí puede meterse en la política con determinadas situaciones o determinados marcos de acción, ¿no es cierto?, que los derechos requieren una obligación positiva y que además los derechos tienen una dimensión colectiva, ¿no es cierto? Tienen esa cuestión de que no tan solo es la tutela del derecho de quien lo invoca, sino de toda la sociedad. Y de esa forma van a poder entender que la política se puede judicializar en estos términos, ¿no? Y que el litigio estructural es una solución. Ahora, esto no lo podrían haber logrado si ustedes si ustedes se apuntan o se sientan en la idea de que el acceso a la justicia es solamente una tutela de derechos individuales y de naturaleza instrumental. Muy importante, pero que no les permitiría poder ver o participar en el debate de las políticas públicas y no les permitiría ver y discutir los derechos colectivos de las personas. Ahora bien, eso, con cuidado, y trato de hacer la jurisprudencia de la Corte Suprema, dictar una nueva forma de incorporación del Poder Judicial y de satisfacción de la dimensión colectiva de del acceso a la justicia, teniendo en cuenta algunos aspectos específicos de la crítica de la legitimidad democrática y la crítica de la falta de información y capacidad técnica. Eso un poco en líneas generales cómo surge el litigio estructural en la Argentina. Dice que se perdió la conexión, ¿puede ser? No, se escucha bien. No, profe, sí se escucha bien. Bueno, eso sería en líneas generales lo que teníamos para ver hoy. ¿Preguntas, sugerencias, dudas? Bueno, lo de hoy va a quedar grabado como siempre. Lo que les recomiendo es que hagan la lectura. Alguien hablaba de se les está haciendo muy difícil porque se le van a empezar a poner los parciales, empiezan a chocarse los parciales. Es mucho mejor leer, entonces, anticipadamente. Como les decía, el texto de Abramovich, el de Bomer y de Pereira son los que más están relacionados a la dimensión colectiva, el acceso a la justicia. Miren, para la próxima clase que va a estar María José, el informe de la Comisión Interamericana sobre Pobreza, en el capítulo 4, que van a ver más la cuestión de el desandar del acceso a la justicia como un derecho para acceder en la visión más instrumental, como decía como decíamos anteriormente, que no es peyorativo decirle que es una visión instrumental, sino son dos dimensiones complementarias.
¿Alguien quiere hacer algún tipo de comentario, pedido, sugerencia? Muchas gracias. Y alguien dijo que estaba buena la clase. Siempre es bueno que te mimen, así que está bien. Gracias. Ahí Facundo decía, queda mucho por reflexionar. ¿Alguien está por hablar? Si quieren hablar. Se terminó de cerrar la idea que tenía después de leer los textos, doctor. Muchas gracias. Muy comprensible. Bueno, muchísimas gracias. Facundo, ¿qué te da por reflexionar? Si quieres compartir algo con tus compañeros y compañeras. Hola, ¿se me Sí, escucha ahí? sí, perfecto. Sí, lo que pasa es que lo que yo pienso al respecto de que hay que, como usted siempre da el ejemplo de utilizar los lentes adecuados para obtener la visión adecuada. Bueno, eso lleva un proceso de interiorizarse con concepto, idea y para poder dar una respuesta un poco más actual de lo que se trata. Por ejemplo, el caso más evidente es el del riachuelo, que fue un caso que iba y venía de todos lados, que en principio nadie se quería hacer cargo, después que no estaba claro, después no sabían a quién echarle la culpa. Y a todo esto pasaron varios años y el riachuelo se seguía inundando, se seguía, digo, intoxicando cada vez más. Entonces, Sí. la primera medida era parar, digamos, la contaminación, que es lo que plantea ¿cómo se llama? La Ley General de Ambiente. Cuando hay un daño importante al ambiente, lo primero que se pide es que se detenga eso. Pero esto, bajo estas circunstancias, las cuestiones atentas al riachuelo, mucho más después se procedieron a detener el daño. Por eso yo insisto, hay que interesarse de varias cosas, o de varios conceptos, principios, elementos, para determinar ciertas cosas, como en este caso que le planteo de que con los riachuelos para mí se planteó mal el orden de ideas o el orden de prioridades de ideas. Está. Sí, es complejo, diríamos, no es un litigio común y corriente. Hay alguien que decía que era cuando se dictan oficios a las instituciones. Ahí hay que tener cuidado, diríamos, ¿no? Porque un oficio puede ser para que haya una tutela individual de un derecho, no de la visión colectiva que estamos hablando. Entonces, ahí no pongamos todo. Y respecto a lo que decía el compañero, es muy buena su intervención de entender que tampoco hay una fórmula en esto del litigio estructural, sino que también los juzgados van jugando un poco, los jueces van juzgando. No son litigios muy comunes. ¿Por qué tenemos esto en la unidad? Es para que vean que hay un cambio de entender y ver que todavía los derechos y la forma de judicializar y de litigar que hay mucho por recorrer todavía, no es necesariamente que hay una sola forma de ver y entender los problemas que se traen al Poder Judicial. Bueno, si no hay más comentarios, bueno, muchas gracias Melina, espero que les sirva, que puedan ver cómo va bajando cada vez más a medida, cómo cada unidad depende de la otra para poder entender ciertos temas, a pesar que uno habla de igualdad, otro habla de DESCA, etcétera, etcétera, se van relacionando y esto como corpus, los derechos humanos son muy necesarios para entenderse a sí mismo, pero para entender el derecho, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Sigan poniéndole pilas y ganas al estudio, que no siempre es gratificante, pero es necesario para formarse como buenas abogadas, abogados y profesionales del derecho. Así que muchísimas gracias y suerte en la semana. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao. Buenas tardes para todos. Chao. Chao, profe, hasta la próxima. Hasta luego.